Sobre los microorganismos y voy a empezar hablando sobre la diversidad microbiana y sus formas de vida, después sobre los microorganismos acelulares, los microorganismos procariotas y por último los microorganismos eucariotas. Entonces, para comenzar, los microorganismos son aquellos que únicamente son observables con la ayuda de un microscopio y pueden ser unicelulares o multicelulares. Y voy a empezar hablando sobre la teoría endosimbiótica, que es la teoría que explicaría cómo las células eucariotas surgieron a partir de células procariotas. Según esta teoría, sería por un proceso de endosimbiosis en el cual organismos como bacterias o arqueas se introducirían unas dentro de otras, adoptando las funciones que hoy en día tienen los órganos de las células eucariotas. Entonces, los microorganismos acelulares, principalmente los virus, son partículas microscópicas que carecen de estructura celular y poseen una organización muy simple. Los virus que se encuentran fuera del hospedador se denominan virions, y cada virion está compuesto por una cápsida, que es una cubierta de naturaleza proteica que envuelve el ácido nucleico del virus. Entonces, la clasificación de los virus se puede dar según el tipo de ácido nucleico, según la forma en la que se generan los ARN mensajeros o según cómo se sintetiza el ácido nucleico. Después, en cuanto a la estructura de los virus, la cápsida de la caja llave que rodea los ácidos nucleicos está formada por subunidades denominadas capsómeros, que se autoensamblan englobando el genoma del virus. Entonces, según la forma de la cápsida, hay varios tipos de virus, que son los virus cilíndricos o helicoidales, como este que está aquí, los virus icosaédricos, que tienen un icosaedro regular, como los adenovirus, los virus complejos, que están formados por una cabeza y una cola. En la cabeza se encontraría el ácido nucleico y la cabeza y la cola están unidas por la placa basal. Y por último, un virus con envoltura lipoproteínica. Después, el ciclo de replicación de los virus, que sería cómo los virus se reproducen. Y hay dos tipos, que son el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Y lo principal que hay que saber sobre estos dos ciclos es diferenciarlos. El ciclo lítico es el que es característico de los virus complejos y se denomina así porque la célula infectada se rompe para liberar los nuevos viriones. Y consta de 6 fases distintas. Por otro lado, el ciclo lisogénico comienza de la misma forma, pero se caracteriza porque en la tercera etapa tiene lugar un proceso de recombinación entre el ADN del virus y el ADN de la bacteria. Entonces, el ADN viral integrado se denomina profago, y la célula que lo alberga es la célula lisogénica. Entonces, lo que ocurre es que el profago se mantiene latente hasta que se produce un cambio en la temperatura o la concentración de oxígeno y produce que haya un cambio intracelular que induzca a la liberación del profago. Cuando este se libera, lo transforma en un virus activo que continúa el ciclo lítico hasta producir la muerte celular y la liberación de los nuevos viriones. Después, la definición de viroides y priones. Los viroides son unas partículas infecciosas muy sencillas, con una cadena sencilla, que se conocen 30 especies y todas son patógenos de plantas. Después, los priones, que son aquellos que causan enfermedades en el ser humano y en los animales y se encuentran ancladas a la membrana plasmática. Los microorganismos procariotas, que son aquellos que carecen de núcleo y de orgánulos membranosos, y los principales son las arqueas y las bacterias, pero nosotros nos vamos a centrar en las bacterias. Entonces, para empezar, la morfología bacteriana, en los cocos, que son aquellos que tienen forma esférica, los bacilos, que son bacterias alargadas y cilíndricas, y después las formas helicoidales, que pueden ser como los espirilos o como los vibrios, que tienen forma de coma. Después, en cuanto a la estructura de las bacterias carecen de núcleo, por lo tanto el material genético se encuentra en el citosol y después están formados por una membrana plasmática rodeada de una pared bacteriana y todo ello recubierto por una cápsula. El flagelo que poseen les ayuda al movimiento y las fibras les ayudan a la adherencia de las bacterias a las superficies sólidas. Y por último el pili, que es el que participa en la transferencia de material genético entre bacterias. Los microorganismos eucariotas, que nosotros nos vamos a centrar principalmente en los protozoos, las algas y los hongos. Primero los protozoos, que son aquellos organismos eucariotas unicelulares y heterótrofos, y por ejemplo los flagelados, que son los protozoos más antiguos, los rizópodos o sarcodinos, como las amebas, los esporozoos, que son protozoos parásitos con poca movilidad, y los ciliados, que es el grupo de protozoos más homogéneo y evolucionado. Después, las algas, que son organismos eucariotas unicelulares autótrofos y se clasifican en eulenoides, que son unicelulares de agua dulce, los cromofitas, que son como las algas doradas o las algas pardas, los dinoflagelados, que son los responsables de las mareas rojas tóxicas,
y las cloroficias, que son las algas verdes. Y por último, los hongos, que son los organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares y heterótrofos. Y se clasifican según sean quitridiomicetos, que son los más primitivos y se encuentran en agua dulce, según sean cigomicetos, que es como el moho negro del pan, basidiomicetos, que son las típicas setas y hongos con sombrero, los ascomicetos, que son los que viven en ambientes terrestres y acuáticos, como las levaduras, y los glomeromicetos, que son los hongos formadores de microrrizas. Y bueno, esto es todo.